Lo que se hereda no se hurta. Sin embargo, más de una vez el talento adquirido es sinónimo de reproches, envidias y celos profesionales entre padre e hijo. Yo lo mantuve hasta los 28 años y ya no pude más. La imagen pública, cándida y cordial, solo es la antesala que oculta la insensibilidad y rechazo a reconocer su paternidad extramatrimonial. Ni siquiera cruzamos mirada, nada. ¿Nunca te vio, nunca pretendió verte? No, nunca. Quise así como darle la cara, pero él nunca me vio. ¿En qué momento el amor paternal se puede transformar en injusticia y abuso? Belinda era la que trabajaba, la que se esforzaba, la que daba la cara y la que generaba los millones de dólares, los contratos millonarios. ¿Cómo era posible que luego Belinda, sin más, había otras veces que la tarjeta no pasaba? ¿Y cómo reacciona un verdadero padre cuando la vida de sus hijos está al límite? A una hija casada le han encontrado un cáncer que se está tratando, es un momento muy duro de la vida. Son las diferentes caras de la paternidad que colocan a los famosos al límite. Ser padre es una de las labores más sorpresivas, maravillosas y difíciles a las que se enfrenta el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando tan desafiante labor aparece en solitario y no hay una compañía femenina a tu lado? Más de 2 millones de hombres son padres solteros, cifra que por desgracia aún no mitiga la irresponsabilidad, rechazo, abuso y falta de amor con la que algunos hombres se manejan en vida familiar. Varias luminarias viven las diferentes caras de la paternidad, abusos, humillaciones, fracasos y escándalos que ponen sus vidas al límite. Soy Pilar Isla, bienvenidos. Vidas al límite. Poseedor de uno de los carismas más grandes que hemos visto desfilar a lo largo de varios años en la farándula nacional, Pedro Infante se convirtió en un ícono difícil de igualar. Más de uno ha intentado simular su exitosa vida artística, incluidos sus hijos Lupita, Pedro e Irma, para quienes su padre se convirtió en la sombra artística más difícil de vencer. Pedro, Lupita e Irmita cantan. Canta bien bonito Irmita y Lupita también, pero no como como cantaba su padre. Si no fueran estrellas, y no lo son. Procreados con 2 diferentes mujeres, los hijos del famoso actor y cantante, fallecido hace más de 50 años, siempre han vivido a la sombra del apellido Infante, siendo Pedro Jr. al que más afectó esa situación. Yo digo que la gente lo lastimó mucho, que le decía, no te pareces a tu papá, no cantas como tu papá, ya no quería cantar, ya no quería él trabajar. Las comparaciones, así como la frustración de una carrera artística jamás igualada a la de su famoso padre, a pesar de las más de 200 películas, 80 estelares y 3 producciones discográficas que realizó, devastaron al hijo varón del actor, quien incluso intentó suicidarse y luego de 12 puñaladas y de la propagación de una fuerte bacteria, hace unos meses murió. Después de verlo siempre con vida, con fortaleza, con ese garra, ese carácter que a él lo caracterizaba, pues es algo fuertísimo para mí, es muy doloroso. Pero ¿qué pasa cuando son los hijos quienes opacan o superan la carrera artística de su padre? Julio Iglesias fue sin duda una gran estrella internacional
Y aunque a la fecha es indiscutible el gusto que prevalece en gran parte de su público, Enrique, el menor de los hijos que tuvo con Isabel Presley, superó al patriarca provocando un enfrentamiento y distanciamiento entre ellos. Mis hijos tienen los consejos ya bien establecidos, es decir, son críos muy callejeros donde han aprendido los valores de la vida, a veces hasta golpes. El secuestro de su abuelo paterno hizo que junto a sus hermanos, Chabeli y Julio, fuera trasladado a Miami para vivir con su padre. Pero a punto de concluir su carrera de administración de empresas, en total hermetismo y con la ayuda del exrepresentante de su padre, Fernán Martínez, realizó su primer producción musical. Cuando te crías con un padre como el mío se aprende muchísimo. Fue a los 18 años cuando Enrique tuvo el único enfrentamiento fuerte y definitivo con su padre. Esto se produjo por la enérgica negativa de la estrella de ver a su hijo como colega y rival musical. Enrique abandonó su casa y tiempo después debutó como cantante firmando su primer contrato por $5 millones, vendiendo más de 1 millón de copias y obteniendo su primer disco de oro en tan solo 3 meses. Sí, nos hablamos, no, sí que conversamos de vez en cuando, sí, pero físicamente no nos vemos mucho. Han pasado 10 años desde el debut de Enrique Iglesias como cantautor, carrera que lo llevó a firmar un contrato sin precedentes por $40 millones. Y aunque en el 2005, Julio y Enrique compartieron el duelo de perder a Julio Iglesias Puga, su padre y abuelo respectivamente, el distanciamiento sigue latente y al parecer el celo profesional entre padre e hijo, los que pese a las ofertas se han negado a actuar juntos a lo largo de todo este tiempo. Hay varios factores que pueden cambiar drásticamente la relación paternal, sobre todo cuando están inmiscuidos el éxito, el dinero y el apoyo. José José y su hijo José Joel vivieron una penosa y pública separación familiar, cuando José Joel le reclamó no haberle brindado su apoyo laboral en su carrera artística. Fruto de un matrimonio destructivo, José Joel y Marisol crecieron entre reproches y desavenencias protagonizadas por sus padres, José José y Anel. Pero quizás lo que más mermó la relación entre padre e hijo no solamente fue el alcoholismo que por años carcomió el lazo paternal, el divorcio y segundo matrimonio del intérprete, también el abandono y falta de apoyo artístico del que José Joel acusa al cantante. Yo me senté a hablar con él en privado. Pepe, las cosas en la casa han sido así. Con tu mamá, con tu tío, con la carrera, con mi alcoholismo, con todo. Hemos salido adelante. ¿Qué es lo que sucede? Yo me imagino que él quiere que yo vuelva a dar más dinero a la casa porque no le alcanza. Las rencillas entre padre e hijo se enfrascaron en duras declaraciones que tan solo evidenciaron la desesperación de José Joel por despuntar en el ambiente musical y la firme negativa de su padre para auxiliarlo, asegurando incluso que las disqueras no querían apoyar el débil talento de su hijo, generando una ruptura pública. Hay edad de empezar. ¿Me explico? Si yo lo mantuve hasta los 28 años y ya no pude más. Aunque al parecer la falta de comunicación, la ausencia de José José en la boda de su hijo mayor e incluso las veladas acusaciones hacia Sarita, actual esposa del cantante, como autora intelectual del distanciamiento, hoy forman parte del pasado. Las fuertes declaraciones vertidas uno contra el otro son heridas difíciles de cerrar. No se vale andar diciendo que yo soy un irresponsable, porque no es cierto. Pero hay otras caras de la paternidad y dinastías artísticas. Una de ellas son los Fernández. Vicente y Alejandro no solo son parte de un núcleo familiar unido y amoroso. Lo primero que tienes que aprender es que
cuando te pregunten, nosotros no somos caballos, no para ir en competencia. Tú por tu lado, yo por el mío. El apoyo de Vicente Fernández hacia su hijo es absoluto. Fue en 1976, donde el intérprete presentó a Alejandro cantando Alejandra frente a más de 100,000 personas, acto que para el menor de los hijos del Charro significó el momento más difícil dentro de su vida artística, pues sufrió pánico escénico, pero también el más profético, no solo por los niveles de éxito que ha alcanzado, sino por el apoyo que desde ese momento su padre le ha brindado. Él siempre nos ha adorado, ¿no? Y nos ha amado y hemos sido su vida por encima de todo. Así te lo puedo decir, es un padre extraordinario. El amor y respeto de Alejandro hacia su padre es indiscutible. Han sabido aprovechar el enorme apoyo de la fanaticada, abarrotando centros de recreación en una misma voz. Situación que lamentablemente no ha ocurrido con Vicente Jr., quien pese al empuje absoluto de su padre, no ha logrado generar la misma respuesta entre la gente. Inclusive Vicente quiso cantar y le grabé un disco. Le grabé el segundo, pero donde quiera que iba, afócale aquí, hijo. Le sacaban su mano así. Entonces, a mí me dolió mucho. Y le dije, Vicente, no tiene necesidad. Poseedores de una arrolladora imagen pública, Jorge Salinas y Luis Miguel han sido punto clave dentro de las paternidades más irresponsables en el medio artístico, siendo el caso de Javier López Chabelo uno de los de mayor impacto, no solo por el golpe bajo que sufrió su cándida imagen, sino por la dureza y renuencia paternal mostrada por el actor. La negativa de Javier López Chabelo a enfrentar las consecuencias de sus actos llevó al actor a los juzgados, en donde Leslie, hija producto de su relación extramatrimonial con Oralia Pérez, lo demandó reclamando su reconocimiento paterno. Lo que siempre le pedí, su apoyo moral. Desafortunadamente no lo aceptó desde un principio y la verdad para mí fue una desilusión. No fue hasta que su hija Leslie, a la edad de 8 años, le cuestionó su paternidad, cuando Oralia contactó a Javier López, quien aceptó recibirlas en su programa En Familia con Chabelo, como parte del público, para después llamarlas a su camerino, en donde Leslie recibió juguetes y lo que serían las primeras muestras de cariño paternal. Desde que lo conocí hasta como a los 16 años que lo dejé de ver, pero durante todo ese tiempo, cada 2 veces al año lo veía. ¿Cada 2 veces al año? Sí, en mi cumpleaños y en Navidad. La evidente renuencia del actor para asumir una paternidad responsable orillaron a Leslie a demandarlo para que la reconociera como su hija. Su madre la apoyó y fue así como llegaron hasta los juzgados, colocando la historia en el terreno jurídico y el dominio público. Estamos en el proceso de litigio, estamos trabajando y lo único que se solicita es el reconocimiento de paternidad. Luego de 2 audiencias a las que el actor no acudió y tras los resultados de las pruebas de ADN, en una tercera comparecencia, un juez dictaminó que efectivamente Leslie es hija de Javier López. Pese a ello, el actor sigue evadiendo el tema y su responsabilidad paternal. Mi papá tiene otra familia, ¿no? Y una parte de esa familia también es mi familia. Entonces, pues me gustaría conocerlos a ellos y pues tener una relación. Siempre un hijo es una bendición. Ya tiene a Leslie, señor. ¿Cómo está? No puedes decirnos nada respecto a lo de la ¿Ve usted lo que me está preguntando? Es mi vida. Yo me meto en su vida, señorita. Contéstemele. Estoy en su vida. Yo también les he contestado con respeto. Yo tengo que meterme en su casa, en su vida. Jorge Salinas, aún casado desde 1995 con la actriz peruana Fátima Bobbio,
ha echado mano de romances extramatrimoniales que han reclamado la responsabilidad paternal del actor, siendo el primer caso el de Adriana Cataño. Yo lo que quiero es que la reconozca públicamente, porque es hija de él. Y ella tiene el derecho de poder pararse en 10 años, en 20 años, en cualquier lugar y decir, sí, mi papá es Jorge Salinas. Ante las vaciladoras respuestas e indiferencias del actor para hacerse cargo de la responsabilidad afectiva y económica hacia su hija, fruto de su infidelidad con Cataño, la actriz colombiana lo demandó en la Florida, acusándolo de no cumplir con los gastos de manutención, situación que tambaleó su matrimonio y mostró por primera ocasión la falta de compromiso de Salinas. Sin embargo, Fátima le perdonó el engaño e incluso buscó tener sus propios hijos con el actor. Yo el tema de la señora Cataño prefiero no tocarlo. Prefiero no tocarlo porque estamos en un proceso legal y se le pidió al juez, por parte nuestra, mía, de mi abogado, no tocar el tema hasta que nos estuviese esclareciendo las cosas tal y como son. Son declaraciones muy graves. Luego de un proceso legal, los estudios de ADN demostraron el lazo filial de Salinas con Gabriela, menor que en ese entonces contaba con 6 años de edad. Sin embargo, este no fue el único caso de infidelidad y refutada paternidad que ensombreció la vida matrimonial. En 2006, tras 3 años y medio de relación furtiva, Salinas confesó su segunda infidelidad y paternidad extramatrimonial, esta ocasión al lado de la actriz Andrea Noli. Yo abro parte de mi vida, es porque yo me sentía engañado y utilizado y sabía que se iba a tocar el tema después a manera de traición hacia mi hogar, hacia mi público, hacia mi gente. Por eso fue que yo decidí, ¿querías esto? Que lo sepa Dios, lo sabe el mundo ahora. Jorge Salinas sí es el padre de mi hija. A pesar de haber sido él quien evidenció su segunda paternidad fuera del matrimonio, al día de hoy no se ha hecho cargo de la manutención de Valentina, quien nació el 9 de septiembre de 2006, mucho menos ha pretendido tener un acercamiento sentimental y moral con su pequeña hija. Les voy a decir algo que quede muy claro. Y yo siempre he dicho, yo no he sido un buen padre. Nunca tan conveniente, el hermetismo que abarca la vida privada de Luis Miguel, mismo que impidió a lo largo de 16 años el reclamo frontal y paternal de Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas. Le pidió a Stephanie ahí, entretente tantito a Luis Miguel, y lo entretuvo bastante bien porque dicen que de esa única ocasión fue que Stephanie Salas quedó embarazada. Muchos son los mitos alrededor de dicha paternidad. Incluso se ha mencionado que el distanciamiento entre padre e hija no se debió al desinterés del cantante, sino al rechazo que Silvia, matriarca de la dinastía Pinal, tenía hacia su paternidad. En ese momento, nadie imaginaba que, 16 años después, sería la propia Michelle quien le diera fin al rumor, asegurando en una publicación impresa: «Soy hija de Luis Miguel, no se traumen», desatando no solo la molestia de su madre y el asombro de su padre, sino la euforia de los medios quienes la acosaban para obtener una declaración. No, yo no voy a contestar ya esas cosas porque la verdad los chismes y todo eso han hecho como una historia que a lo mejor no es la verdadera, ¿sabes? Como, o sea, todo ha sido como muy, que no se ven, no sabe, o sea, nadie sabe. Fue así como, aún sin ser reconocida como hija legítima del famoso cantante internacional, comenzó la convivencia entre padre e hija, revelada a través de diversos paparazzi, en donde se les veía conviviendo a partir del nacimiento de su medio hermano, Miguel,
hijo de la estrella con Araceli Arámbula, quien aparentemente tuvo mucho que ver en el reencuentro. Oye, no tengo ningún problema en su vida y cada quien hace lo que quiere con su vida y yo no tengo por qué estar opinando nada. Hoy se sabe que la relación entre Luis Miguel y Michelle Salas va por buen camino. Incluso Michelle festejará este día paternal al lado del cantante. Sin embargo, aunque después de una prueba de ADN se aseguró que el intérprete la reconoció como su hija, el año pasado Silvia Pinal declaró que, pese a la buena relación que ambos sostienen, él aún no le ha dado su apellido. Por desgracia, hay veces que uno no tiene la oportunidad de escoger, de elegir en su vida. Y muchas veces hay mucho dolor, ¿no?, en la familia, en el pasado. Y cuando uno mira el presente y mira el futuro, se da cuenta de que uno es el que puede cambiar, ¿no? Todos podemos cambiar las cosas, empezando por uno mismo. ¿En qué momento el amor incondicional hacia un hijo se puede convertir en la avaricia familiar más despiadada? Debido a la ambición, luego de años de amor y convivencia, la familia de Rocío Dúrcal y Belinda se está desquebrajando por las fortunas que en juego están. Mientras que José María Fernández, el Pirru, de nuevo es señalado como uno de los viudos más ambiciosos de la farándula nacional. Luego de la sorpresa que provocó su relación con Ana Bárbara, a tan solo un mes de enviudar, José María Fernández se puso bajo la lupa pública cuando, aún sabiendo el distanciamiento que podría provocar entre María y sus hermanos, Paula y José Emilio, y tratando de hacer uso de lo que por ley solo le corresponde a los menores, impugnó la herencia que dejó Mariana Levy y cuyo albacea era el hermano de la fallecida actriz Patricio Levy. La parte legal se va a litigar y la parte emocional, pues él ya lo pagará en su vida con sus propios hijos, que creo que algunas veces ya ha tenido que pagar algunas cuentas. En febrero pasado, Talina Fernández fue notificada por un juez de lo familiar de que el nuevo albacea de los bienes de su difunta hija Mariana Levy era José María Fernández, situación que molestó a la comunicadora no solo por el dictamen del juez, sino porque la demanda de impugnación llevaba 3 años en proceso y ella no estaba enterada. Sin embargo, en mayo, el rumbo de los bienes heredados por la actriz dio un giro. Fue nombrado Coco Levy, segunda opción que en vida Mariana autorizó para que en caso de que muriera, se convirtiera en el responsable de la repartición justa de sus bienes entre sus 3 hijos, María, Paula y José Emilio. Estamos haciendo las cosas conforme a derecho, con la ley. Así se van a hacer como diga la ley, con los tiempos de la ley, mi amor. Y cada quien va a hacer con el dinero de sus hijos lo que quiera. Luego de años de arduo trabajo, reconocimiento mundial y lo que parecía una estable vida familiar, el 25 de mayo del 2006, Rocío Dúrcal falleció sin imaginar que la riqueza material que generó gracias a su talento iba a ser la pieza clave para desmembrar la relación paternal entre Junior, su viudo, y sus 2 hijos mayores, Antonio y Carmen. Somos una familia muy unida y yo creo que al final del día eso es lo que tiene que quedar, ¿no? La crisis en la familia Dúrcal comenzó en enero. Primero, Junior reconoció en un libro que le había sido infiel a Rocío, lo que provocó que sus 2 hijos mayores le retiraran la palabra. Luego, tras el reparto de los bienes y después de 2 años de negociaciones, Antonio y Carmen demandaron a su padre porque no aceptaron que en el testamento su madre le hubiera legado la disposición de la herencia. Pero al parecer, lo que más decepcionó a los hijos de la estrella fue enterarse de que su padre disponía de otros bienes que no habían sido incluidos en el testamento, valuado en 3 millones de euros.
Por esto decidieron demandar a su padre, con quien hace un mes se toparon en la vista del proceso judicial, y aunque el encuentro apenas duró 20 minutos, Antonio y Carmen ni siquiera miraron a su progenitor. El ser víctima del abuso de sus propios padres es una dura realidad que, según el testamento de varios ex empleados de la cantante, Belinda ha tenido que soportar. Belinda era la que trabajaba, la que se esforzaba, la que daba la cara y la que generaba los millones de dólares, los contratos millonarios. ¿Cómo era posible que el artista no tenga ni para comprar algo y que el personal lo tenga que estar pagando? Sus ganancias se veían reducidas a una mínima cantidad de los estratosféricos números que manejan sus padres, quienes mensualmente, y a decir de ex empleados que hoy los tienen demandados, solo le depositaban cerca de 15,000 pesos, mismos con los que no alcanzaba a solventar sus gastos personales. Un solo peso traía, la niña le empezó a dar sus cólicos normales de mujer. Y ya nosotros estamos de regreso. En el aeropuerto tuve que yo salir del aeropuerto, a conseguir un taxi e irme a una farmacia en la madrugada, porque salimos de madrugada, y conseguirle sus pastillas a la niña. Ni un solo peso tenía ella. Un cafecito, ¿quieres un café? Es que no traigo dinero. Comprarle su café y todo eso. Cuando se creía que la carrera de Belinda comenzaría a repuntar, siendo la protagonista de una telenovela producida con Rosy Ocampo, un nuevo escándalo puso a Belinda en la lente de todos, al destaparse un audio que circula en la red y en el que manifiesta el hartazgo que siente hacia los abusos de sus padres. La verdad es que no sé qué pasa con mis papás, ¿no? La verdad es que ya me hartaron. Creo que lo mejor es dejarlos a ellos en la calle, ¿no? Y yo la verdad ser feliz por mi lado, ¿no? Con mi dinero, ganado con mi esfuerzo, ¿no? Ante la explícita grabación, en la que también habla mal de la productora Rosy Ocampo y de la prensa, y pese al gran parecido con su voz, Belinda asegura que se trata de una mentira y que no fue ella quien grabó dichas declaraciones. Actitud que mantuvo meses atrás cuando se dio a conocer un video en internet que mostraba a la otrora estrella desnudando su torso. Por desgracia, la mayoría de las veces, las mortales enfermedades que nos pueden arrebatar la vida de un ser querido llegan sin avisar. Así fue como, sin más, Emilio Fernando Alonso, cronista deportivo, vio su vida suspendida por un derrame cerebral que sufrió el 27 de mayo de 2005, colocando a su familia, y en especial a su padre, en una profunda angustia. Me preocupaba morirme, porque yo le he dado muchos problemas a mi papá siempre, y él se ha portado muy bien. Entonces yo dije, no, otra pena más, ¿no? Se ha doblado, don Fernando. Pues fíjese que sí, pero no delante de ellos. Su grave estado de salud mantuvo a Emilio casi 9 meses en inactividad. El cronista, siempre con la presencia, consejos y protección de su padre, y luego de arduas sesiones de rehabilitación, logró reincorporarse de manera paulatina al trabajo que tanto le apasiona. Y el 18 de febrero de 2006, de nuevo, prestó su voz en la narración del partido Cruz Azul contra Pumas. ¿Quién quiere transmitir, por ejemplo? Me lleva usted en la sierra, yo te llevo donde quieras, mijo. Pero todo a su tiempo. Al día de hoy, Emilio Alonso es la sombra fiel de su hijo, siempre dispuesto a tenderle una mano y cumplir, aún con el paso de los años, con total responsabilidad su rol paternal. Yo tengo que darle las gracias a mi papá, que se ha portado de veras súper.
Sin embargo, es ante las dificultades donde conoces tu verdadero carácter. Y para el conductor Paco de la O, las adversidades fueron las puertas que le abrieron la posibilidad de criar y conocer a profundidad a su hija, a quien cuidó en su totalidad por más de un año. Desafío que también asumió el padre de Lizzy, quien al enviudar se quedó a cargo de sus hijos, desarrollando la paternidad en solitario. Paco de la O tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de criar por sí solo a su hija María a lo largo de un año. Te desgasta, es decir, todo el tiempo estás muy concentrado, estás muy requerido por tus hijos, en todo momento, ¿no? Satisfaciendo sus necesidades, la de tus hijos, se te va el día. Vivir en carne propia la experiencia que 2 millones de padres solteros practican día a día en este país reforzó el valor que el actor le otorga a la ya incuestionable y ardua labor de una madre, además de que el tiempo junto a su pequeña le retribuyó en la enseñanza y entendimiento de las necesidades más básicas de su hija. Con los hijos los tienes que reaprender. Y tienes que reaprender a dividir si es que no te acuerdas, y los quebrados, y aprender cómo es esto de las temperaturas. Pues a veces uno se siente tonto, la verdad, o dices, ¿cómo? ¿Qué pasé de noche en todo esto? No, es muy complicado. Nunca tan equivocada la idea de que un padre solo provee dinero al hogar y que la educación se logra a través de golpes, como en el caso de la psicóloga Lizzy Rodríguez, quien fue criada por su padre, quien al enviudar asumió su soltería consagrando su vida única y exclusivamente a sus hijas. Yo me quedé huérfana de madre a los 23 meses y mi papá nos crió, o sea, un papá soltero de 33 años con 3 hijos, yo siendo la más chiquita. Él siempre dijo que él no iba a meternos en casa una mujer, ¿no? Y una mujer que empezaba a tener conflictos con mi hermana y conmigo. Si bien para Lizzy, el nulo recuerdo de la mujer que le dio la vida es un sentimiento que logra simbrar su estabilidad, está convencida de que su padre ha desarrollado ese papel con enorme destreza. Yo sí creo que un hombre tiene la capacidad para hacerse cargo de sus hijos, yo lo viví, lo he visto con muchos pacientes que he tenido que tratar que lo logran. Soy Pilar Isla y esto fue Vidas al Límite. Hasta la próxima. Lo que se hereda no se hurta. Sin embargo, más de una vez el talento adquirido es sinónimo de reproches, envidias y celos profesionales entre padre e hijo. Yo lo mantuve hasta los 28 años y ya no pude más. La imagen pública, cándida y cordial, solo es la antesala que oculta la insensibilidad y rechazo a reconocer su paternidad extramatrimonial. Ni siquiera cruzamos mirada, nada. ¿Nunca te vio, nunca pretendió verte? No, nunca. Quise así como darle la cara, pero él nunca me vio. ¿En qué momento el amor paternal se puede transformar en injusticia y abuso? Belinda era la que trabajaba, la que se esforzaba, la que daba la cara y la que generaba los millones de dólares, los contratos millonarios. ¿Cómo era posible que luego Belinda, sin más, había otras veces que la tarjeta no pasaba? ¿Y cómo reacciona un verdadero padre cuando la vida de sus hijos está al límite? Sí. Vidas al límite. Al límite. Poseedor de uno de los carismas más grandes que hemos visto desfilar a lo largo de varios años en la farándula nacional, Pedro Infante se convirtió en un ícono difícil de igualar. Más de uno ha intentado simular su exitosa vida artística, incluidos sus hijos Lupita, Pedro e Irma, para quienes su padre se convirtió en la sombra artística más difícil de vencer. Pedro, Lupita e Irmita cantan. Canta bien bonito Irmita. Y Lupita
también, pero no como deben de, como cantaba su padre. Si no fueran estrellas, y no lo son. Procreados con 2 diferentes mujeres, los hijos del famoso actor y cantante, fallecido hace más de 50 años, siempre han vivido a la sombra del apellido Infante, siendo Pedro Jr. al que más afectó esa situación. Yo digo que la gente lo lastimó mucho, que le decía, no te pareces a tu papá, no cantas como tu papá, ya no quería cantar, ya no quería él trabajar. Las comparaciones, así como la frustración de una carrera artística jamás igualada a la de su famoso padre, a pesar de las más de 200 películas, 80 estelares y 3 producciones discográficas que realizó, devastaron al hijo varón del actor, quien incluso intentó suicidarse y luego de 12 puñaladas y de la propagación de una fuerte bacteria, hace unos meses murió. Después de verlo siempre con vida, con fortaleza, con ese garra, ese carácter que a él lo caracterizaba, pues es algo fuertísimo para mí, es muy doloroso. Pero ¿qué pasa cuando son los hijos quienes opacan o superan la carrera artística de su padre? Julio Iglesias fue sin duda una gran estrella internacional. Y aunque a la fecha es indiscutible el gusto que prevalece en gran parte de su público, Enrique, el menor de los hijos que tuvo con Isabel Presley, superó al patriarca provocando un enfrentamiento y distanciamiento entre ellos. Mis hijos tienen los consejos ya bien establecidos, es decir, son críos muy callejeros donde han aprendido los valores de la vida, a veces hasta golpes. El secuestro de su abuelo paterno hizo que junto a sus hermanos, Chabeli y Julio, fuera trasladado a Miami para vivir con su padre. Pero a punto de concluir su carrera de administración de empresas, en total hermetismo y con la ayuda del exrepresentante de su padre, Fernán Martínez, realizó su primer producción musical. Cuando te crías con un padre como el mío se aprende muchísimo. A una hija casada le han encontrado un cáncer que se está tratando, es un momento muy duro de la vida. Son las diferentes caras de la paternidad que colocan a los famosos al límite. Ser padre es una de las labores más sorpresivas, maravillosas y difíciles a las que se enfrenta el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando tan desafiante labor aparece en solitario y no hay una compañía femenina a tu lado? Más de 2 millones de hombres son padres solteros, cifra que por desgracia aún no mitiga la irresponsabilidad, rechazo, abuso y falta de amor con la que algunos hombres se manejan en vida familiar. Varias luminarias viven las diferentes caras de la paternidad, abusos, humillaciones, fracasos y escándalos que ponen sus vidas al límite. Soy Pilar Isla, bienvenidos.